Nuevamente hoy en el Día del Abogado, saludar al doctor Ismael Quintana, Día del Abogado Ecuatoriano. Permítame, estimado doctor, al tiempo de saludarlo, darle la bienvenida, sacarlo un poquito del ropaje de experto en materia constitucional y más bien le voy a preguntar al ciudadano Ismael Quintana, sacándolo del tema central que van a abordar mis compañeros, ¿no? Sacarlo. Básicamente, doctor, estamos ya a menos de 2 meses de la fecha establecida para el balotaje, la segunda vuelta electoral, ¿no? Que es el domingo 13 de abril, ¿no? Y justamente los candidatos finalistas, ¿qué temas deben de informarle a los ecuatorianos, ¿no? ¿Qué tópicos deben de abordar, ¿no? ¿Qué explicaciones le deben dar a los ecuatorianos justamente de cara a este proceso? Porque ahorita hay dos alternativas básicamente sobre las cuales debemos de referirnos ese día que vayamos nuevamente a las urnas. Bienvenido, doctor. Alberto, buenas noches, un abrazo para usted, para todos quienes están ahí en cabina y por supuesto también para la audiencia de I99. A ver, yo creo que hay al día de hoy temas que de cajón van a tener que ser explicados, debatidos, porque indiscutiblemente vamos a tener un segundo debate por parte de o entre Noboa y González. Y hay temas que de cajón le preocupan a la gente, cómo se va a manejar el aspecto económico del país, cómo se va a manejar el tema del empleo, cómo se va a manejar fundamentalmente o enfrentar esta crisis permanente de seguridad que tenemos. Ya hay cuentas de que enero ha sido probablemente uno de los meses con una tasa de mortalidad de las más altas que se ha producido, muertes violentas, me refiero, por supuesto, en el contexto del cometimiento de delitos. Esas son cuestiones que van los candidatos a tener que explicarnos a los ciudadanos cómo van a resolver fundamentalmente estos tres problemas que creo yo, si usted sale a la calle, si usted conversa con sus familiares luego en una sobremesa, en un almuerzo, seguramente estos son los tres temas fundamentales que yo creo a todos nos preocupan. Luego usted tiene en un segundo plano, probablemente, Alberto, cuestiones que también deben ser explicadas por los candidatos. El tema institucional. Más allá de decirme necesitamos una constituyente, porque ambas candidaturas nos ofrecen eso, ¿no? Noboa y González hablan de una constituyente como una salida a la crisis institucional. ¿Cuánto nos cuesta una asamblea constituyente? Primera cosa. Segunda cosa, habría que preguntarles a los candidatos, o más bien dicho, ellos deberían decirnos cómo aspiran ellos a tener mayoría en una eventual asamblea constituyente que será finalmente la que redacte un hipotético proyecto de constitución. Yo creo que ese es un tema fundamental y dentro del tema institucional, propiamente lo que debe pasar con la justicia en el país es algo que no se debatió a profundidad en la primera vuelta, pero que ahora que tenemos ya solamente, como usted dice, pues las dos opciones, independientemente del votante que sufrague nulo o blanco, pero en el caso de estas dos opciones es algo que no se ha discutido. Y me parece que también hay temas sociales que se deberían abordar y que, como usted ve, han hecho bastante ruido últimamente en las redes sociales a partir de esta polémica sentencia De de la la Corte Corte. Constitucional. Entonces, a mí personalmente, usted me decía, claro, como ciudadano, ¿qué quisiera yo conocer de ambos candidatos? Y fundamentalmente de Daniel Noboa, ¿cuál es su postura frontal respecto al tema familia? Familia. Respecto al tema de esta sentencia de la llamada niñez trans. ¿Qué postura va a tener el eventual gobernante respecto a estos intentos, a estas agendas que se vienen manejando respecto a los temas de los derechos de los niños? Esos son, a mí me parece que temas que hay que toparlos, que hay que discutir. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, aquello, ¿no? Amerita, el último tema que usted acaba de anotar, Ismael, amerita justamente, ¿no? Que ambos candidatos definan, ¿no? De cara a los ecuatorianos, cuál es la postura, cuál es la posición en torno a aquello, ¿no? La familia, la visión que tienen pues con este cúmulo de novelerías que quieren meterle a la sociedad
ecuatoriana. 18:40. Permítame, Michelle Maffei continúa con la entrevista en estos momentos. Abogado, yo le tengo otra pregunta. Nos entendemos que la Constitución como tal en el Ecuador es muy garantista, pro derechos humanos, lo cual es positivo. Ahora, ¿por qué hay tanto? Y ahí voy a hacer una pregunta un poco divergente a Alberto. ¿Por qué cuesta tanto el hecho de que se pueda tener ciertas políticas a favor de estos niños trans? ¿Es una cuestión ya moral, es ética, amerita tener ese debate? Y al mismo tiempo, ¿por qué no se está teniendo ese debate? Parece que hay mucha resistencia en la sociedad del debate de los niños trans. Sí, Michelle, buenas noches. Yo concuerdo con usted, creo que hay reticencia de los políticos. Me parece que, claro, como al día de hoy, al menos quienes hacen análisis político dicen, lo que pasa es que la gran cantidad de electorado, o coloquialmente hablando, quienes ponen presidente de la República, son los chicos, son las nuevas generaciones, donde probablemente este tema es mucho más sensible que tal vez en gente de generaciones un tanto más anteriores, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay un poco de temor de parte de ambas candidaturas. González tampoco ha mostrado una postura frontal, más allá de que hay ciertos indicios de que pese a que ella se dice una mujer de izquierda, parece que en estos temas tiende más hacia un pensamiento más conservador. Pero Daniel Noboa tampoco nos ha aclarado. Es más, incluso él acaba de encargar el Ministerio de Inclusión Económica y Social a un exfuncionario de la Defensoría del Pueblo que ha recibido últimamente fuertes críticas por sus posturas respecto a este tema, a los asuntos de agendas de género, a los asuntos de niñez trans y este tipo de cuestiones que generan incomodidad, que generan debate y que a veces incluso en los propios núcleos familiares nosotros no tenemos criterios concordantes. Entonces, como estos temas en muchas ocasiones se traducen en políticas de Estado, porque mire, usted, Michelle, puede tener una posición, Alberto otra, y yo también puedo tener mi visión personal de esto, pero resulta que ni usted, ni Alberto, ni yo gobernamos. Aquí hay dos personas que están pugnando por gobernar el país, y gobernar el país en mucho supone también la dictación de políticas públicas, y parte de esta dictación de políticas públicas tiene que ver con el ámbito social y topa los temas de los niños y topa los aspectos que se relacionan con la familia. Entonces, no veo yo hasta ahora una postura clara de ambos candidatos y eso me preocupa porque este es un tema que, como usted dice, debería debatirse sin tapujos, más allá de cuestiones o de concepciones ideológicas, por supuesto, respetando que hay una decisión de la Corte Constitucional con la que podemos concordar o discrepar, pero a partir de eso hay que tener claridad de cuál va a ser la postura del próximo mandatario. Entonces usted me pregunta a mí por qué pienso yo que esto no se ha debatido. No es por un tema de insuficiencia normativa, porque me parece que sobre eso tenemos no solo normas internas, sino incluso estándares internacionales, pero me parece que hay un poco de temor de cara a perder electores y eso hace que estos temas queden relegados y sigamos hablando en el caso de la señora González de los apagones y sigamos hablando de los 4 niños de las Malvinas. Me refiero a los elementos que el correísmo está utilizando, digamos, para contrarrestar la candidatura de Noboa y Noboa, digamos, sigue subido en el barco del discurso anticorreísta, ¿no? Sin abandonar esa. Entonces, veo que los temas de fondo no están siendo topados. Muchísimas gracias, abogado Quintana. Leo. Gracias, Michelle. ¿Cómo está, doctor Quintana? Yo quería consultarle un tema que justamente hoy se ha conocido de la Corte Constitucional que ha ratificado esa sentencia contra la vicepresidenta Verónica Abad, una sanción pecuniaria de $9.400 por esa denuncia que tuvo de campaña anticipada cuando quería ser alcaldesa de Cuenca en el año 2023. ¿Eso implica solamente tema económico? ¿No hay ningún riesgo para su cargo que ostenta de vicepresidenta? Entendemos porque se ratifica la sentencia de la jueza de primera instancia de apellido Coloma, me parece que es, y no implicaría ningún tema en la parte jurídica de su cargo que ostenta actualmente. A ver, solamente una pequeña aclaración, no es una sentencia
de la Corte Constitucional, sino una decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Perdón, Recordemos que en contencioso, su sí tiene razón. Efectivamente, solamente para Del TC, aclarar. correcto, perdón. Tuve un lapsus hablando de la Corte Constitucional. No se preocupe, que esto nos pasa a todos. Lo que ha hecho el Pleno del Tribunal es ratificar la sentencia que, como usted decía, hace ya algunas semanas había dictado en primera instancia la juez Ivonne Coloma. Se trata de una denuncia contencioso electoral que fue presentada por el ex consejero Juan Esteban Guarderas contra Verónica Abad, no por infracciones electorales cometidas en el desempeño de la función vicepresidencial, hay que aclararlo, sino por haber realizado campaña electoral anticipada cuando ella, en el 2022 o 2023, 2023 fue candidata a la alcaldía de Cuenca. Entonces la acusó de haber realizado campaña anticipada. Esa acusación fue acogida en primera instancia y hoy ha sido, confirmada en una sentencia ya definitiva, es decir, de última instancia por parte del Pleno, pero el efecto solamente es de sanción pecuniaria, porque el Código de la Democracia le da al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral la posibilidad de aplicar en estos casos diversidad de sanciones. Puede ser una sanción correspondiente a una multa, dependiendo de la gravedad de la infracción, y en otros casos, igual, dependiendo de la gravedad de la conducta, pudiese ameritar la imposición de una destitución o de la suspensión de derechos políticos. El tribunal solamente se ha limitado a imponerle una sanción de carácter pecuniario que tendrá que ser cancelada por la vicepresidenta Abad por el cometimiento de la infracción electoral, pero esto desde ningún punto de vista supone que ella verá suspendidos sus derechos políticos o que ella ha sido destituida, porque igual valga recordar que en la reciente sentencia 125IN, la Corte Constitucional aclaró que no es posible imponer sanciones o pretender la suspensión o cesación del presidente o del vicepresidente de la República si no es por aquellas causales que expresa y taxativamente están establecidas en la Constitución. Entonces, una destitución o una suspensión de derechos políticos por parte del Tribunal Contencioso Electoral contra un presidente o contra un vicepresidente de la República es algo que a juicio de la Corte Constitucional sería inconstitucional. Por esa razón solamente hay una multa. Ok, claro el tema, doctor Quintana. Y en cuanto a su parte de en este momento jurídica, ella sigue siendo vicepresidente de la República, no va a Turquía, está suspendida la figura jurídica de que el presidente debe o no debe pedir la licencia en estos 40-45 días de campaña electoral que hay hasta el próximo 13 de abril. ¿En qué queda este marco jurídico ya pasada esta primera vuelta electoral? A ver, yo creo que ese debate se va a revivir cuando empecemos la campaña electoral de segunda vuelta, formalmente hablando. La posición de Verónica Abad es una posición un tanto compleja desde mi punto de vista, se lo debo decir, porque como usted bien señala, hay un decreto ejecutivo que no fue dejado sin efecto por la justicia constitucional. Me refiero al decreto ejecutivo 490, a través del cual el presidente de la República reincorporó a Verónica Abad en sus funciones. Recuerden ustedes, cuando ella gana la acción de protección que planteó en contra de la ministra del Trabajo por este descabellado sumario administrativo que se le inició. Y en ese mismo decreto él le asigna las funciones de consejera económica en la Embajada de Ecuador en Turquía. Ese decreto no ha sido dejado sin efecto y no ha sido declarado inconstitucional. Es más, la misma Verónica Abad presentó una acción de protección atacando ese decreto y un tribunal de garantías penales de acá de Quito le negó la acción de protección. De tal manera que ella, le decía yo, se ha colocado en una posición muy delicada porque teniendo la obligación constitucional de cumplir, como manda el artículo 149 de la Constitución, las funciones que el presidente de la República le asigne, ella ha decidido no trasladarse a Turquía y por lo tanto, a mi juicio, ha incurrido ya en un claro caso de abandono del cargo. El problema es que el abandono del cargo no lo declara el presidente de la República, sino que implica un procedimiento más o menos complejo que se debe seguir ante la Asamblea Nacional con un dictamen previo de comprobación por parte de la Corte Constitucional
y el voto conforme de las 2/3 de los integrantes del Parlamento. Entonces, como usted ve, el procedimiento es complejo. Entonces, sí, ella es la vicepresidenta de la República electa en urnas, pero no se encuentra en funciones. ¿Y por qué? Usted me dirá, pero ¿por qué no se encuentra en funciones? Si la señora Abad no ha sido censurada por un juicio político y no ha sido destituida bajo ninguna otra de las fórmulas previstas en el 145 de la Constitución. Básicamente porque la Corte Constitucional, cuando emite esta sentencia 125-IN, decide no hacer control de constitucionalidad del famoso decreto 494, a través del cual Daniel Noboa le encarga la vicepresidencia de la República a la secretaria Gelibert ante una supuesta ausencia temporal por fuerza mayor, dice el decreto. Yo discrepo con ese argumento forzado por parte del secretario jurídico de la presidencia. Creo que está equivocado. No creo que el no traslado de Verónica Abad hacia Turquía implique un caso de fuerza mayor y por lo tanto un caso de ausencia temporal. Me parece que más bien es más grave, implica un caso de abandono del cargo, pero el procedimiento es más o menos el que le explicaba y es más complejo. Pero el problema es, en todo caso, que la Corte deja vivo, por decirlo de algún modo coloquial, el decreto 494. Ese no ha sido tampoco topado por la Corte Constitucional. Y por lo tanto, la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidente encargada está en pie. Es decir, si el día de mañana arranca la campaña electoral de segunda vuelta y el presidente Noboa se va a hacer campaña, incluso sin necesidad, porque la Corte ha dicho que ya no se requiere decreto ejecutivo para encargar la presidencia, sino que él ipso facto se va de campaña electoral, porque además la Corte no dijo en ninguna parte de su sentencia que hacer campaña electoral, o más bien dicho que el hecho de hacer campaña electoral no implica un caso de fuerza mayor, dijo que no puede pronunciarse sobre aquello. Entonces lo único que va a pasar es que el presidente Noboa se va a ausentar de pleno, digamos, de hecho, y de pleno derecho le sucederá en el cargo quien ejerce la vicepresidencia, porque eso es lo que dice el fallo de la Corte. Y al día de hoy quien ejerce la vicepresidencia es la señora Cynthia Gelibert, salvo una condición, mis queridos amigos, y es que Verónica Abad se traslade a Turquía. El momento en que ella pise la embajada de Ecuador en Turquía, ese encargo se acaba y le tendrá que suceder Verónica Abad en esa hipótesis. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ismael Quintana, muy claro y preciso con sus análisis. Gracias, que tenga usted una buena noche. Un abrazo, buenas noches para usted. Muy bien. Ahí estaba Alberto. El doctor Ismael Quintana desde Quito, ¿no? Tocando estos temas tan actuales, tan importantísimos. Son las 18:53 y ya en las hilvanadas finales en esta jornada de jueves. Realmente ha generado mucha controversia esta decisión de la Corte Constitucional, pero me estoy refiriendo a otra, no la que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? A la sentencia 1788-24-EP-25, ¿no? Mediante la cual precisamente pues dispone que 1.800 trabajadores de la Corporación Nacional Eléctrica, de esta empresa pública, devuelvan $105 millones en 3 años, ¿no? Esto ha merecido pues el rechazo, como no podía esperarse de otra manera, de los burócratas dorados, ¿no? De esta gente que realmente